Si quieres empezamos a ver, creo que ya está. Si quieres empezamos a grabar audio desde que tú inicies con tu plática. Tu audio, prof, porfa. Sí, yo ahorita voy, ya tengo aquí la grabadora lista. Nos va a apoyar mi hermano desde Facebook, ¿o quieres que te den para que estés aquí? No, desde Facebook, para que tengas algo que ahí vean todo bien. Vale. Mi hermano se va a unir desde Facebook para estarnos igual ahí auxiliando, echarnos Ok, muchas gracias. preguntas o lo que sea. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, ya te escucho bien. ¿Tú a mí? Sí, te escucho bien. Perdón. Ok, espérame, déjame ajusto mi cámara. Ahí está. Ok. Muy bien, vamos a ver si... Creo que ya se está empezando a unir gente. Vamos a esperar un poquito más. Estoy compartiendo mi pantalla, pero no se ve. A ver. No sé si tenga que activar mi cámara de la computadora. A ver, espérame tantito. Creo que ahí está, mira. Ya lo veo. Ya lo puedes ver, ¿verdad? Sí, listo. Muy bien. Vamos a esperar un momentito más. Sí, ya estamos en vivo, ¿verdad? Muy bien. Ok, prof. Unos minutitos, prof. Sí, sin problema. ¿Qué va a salir? Ajá. Ok. Esperemos, ya están uniendo, ya van 12 personas. Vamos a ver qué tantas más personas. El día de hoy vamos a estar hablando de estiramientos y funcionalidad. Y digo vamos porque ya me estoy colgando aquí de la fama del maestro Adolfo Iván Piña Martínez, porque yo no voy a hablar nada esta vez. Pero ahorita vamos a dejar que se junte un poquito más de audiencia para que el prof tenga un poquito más de audiencia con su plática, que está muy interesante. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar en unos minutitos más, 2 minutitos más. Vamos a ver cuántas personas. Un minutito, prof, un minutito, ¿eh? Sí, vale. Si quieres, mientras, a ver si puedes cambiar de diapo para ver si no hay problema. Sí, claro. Está bien, ¿no? Sí, cambia perfecto. Si quieres. Gracias, prof. Muy bien, pues parece que 25 personas. Ok. Ya casi. Sí, dame 2 segunditos. En unos segunditos vamos a comenzar con esta live class que está de la mano del maestro Adolfo Iván Piña Martínez. Y es importante porque, bueno, vamos a estar hablando de funcionalidad y de estiramiento, y principalmente el profesor Piña, que es el que nos hace hoy el honor de estar con nosotros en DSA Medics, de estar trabajando junto con nosotros para poder lograr este contenido para toda nuestra audiencia. Y si no eres audiencia de DSA Medics, pues debes de unirte con nosotros para seguir recibiendo este gran contenido, que es el que nosotros vamos a estar tratando de llevar siempre hasta cualquier dispositivo móvil que tengas. Entonces, si me permites, prof, ¿damos inicio? Sí, claro. Perfectísimo. Bueno, pues como decía, yo tengo el honor de invitar al profesor Piña, de estar con él, de compartir en este momento
este espacio, esta clase que va a dar él completamente. Y al final de cuentas, pues bueno, sin más preámbulo, yo lo voy a presentar. Él es maestro en educación, es licenciado en fisioterapia, es fisioterapeuta de varios equipos deportivos, de CUDEC, es fisioterapeuta de la compañía de danza, o fue fisioterapeuta de la compañía de danza de Teatro México, así como también terapeuta de Reamex, y profesor, como experiencia docente, tiene la experiencia de haber dado clases en la licenciatura de fisioterapia en Unitec y en la Universidad del Valle de México. Es para mí un placer presentarte, prof, y te agradezco mucho que hayas preparado este material para compartirlo con la audiencia de los DC Académicos. Así es que te cedo los micrófonos y muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, profe. La verdad, gracias por la invitación. Es para mí un honor. Me encanta poder transmitir pues siempre conocimiento. Ese es un área en la que aprendemos constantemente y el hecho de poder compartir y ampliar los conocimientos que tenemos como fisioterapeutas y con otros partícipes del equipo, pues a mí me es muy grato y me gusta mucho. Y pues bueno, si lo ves conveniente, podemos iniciar. Claro que sí, profe. Bueno, pues vamos a dar inicio. Hola a toda la gente que nos sigue ahorita en Facebook. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Y para entrar un poquito en materia, vamos a hablar de qué relación tiene la funcionalidad y los estiramientos. Porque al final de cuentas de eso se trata el día de hoy, de ver cómo se relacionan estos dos conceptos. Y necesitamos recordar un poquito las bases, ¿vale? Antes que nada, ¿qué es la funcionalidad? No sé si alguno de ustedes lo tenga el concepto bien establecido. Hoy en día yo creo que hay un gran panorama sobre este tema, porque puede ser una moda o puede ser un malentendido, porque en realidad vemos por muchos lugares, vemos por muchos sitios, videos, vemos mucha propaganda en la que se ofrece o se oferta actividades de ejercicio funcional, cosa que, pues, a nivel económico, pues, funciona bien. Yo veo que cada vez hay más lugares que lo promocionan y lo venden. Sin embargo, si es realmente funcional lo que nos están dando, lo que nos están enseñando. Ahora, por otro lado, hablando ya de la parte de la terapia física, pues hablamos de muchas técnicas funcionales de rehabilitación, pero en realidad estamos siendo funcionales o tenemos bien la idea de cómo estamos trabajando la funcionalidad. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que pues se maneja hoy en día en la industria, en el mercado, en cuestión del ejercicio funcional o actividades que tienden a ser, digamos, funcionales, o así las han denominado. Tenemos diferentes actividades como cargar, por ejemplo, la bolsa de arena, o hacer levantamientos olímpicos, o ciertos movimientos que pudieran asemejarse a lo mejor a un animal, que es el animal flow, entre otras muchas técnicas. En realidad, hay para aventar al cielo posibilidades de ejercicio funcional. ¿Y por qué lo hacemos entrecomillado? Porque a final de cuentas creo que hemos olvidado un poquito de qué depende o de qué va esta parte funcional, ¿de acuerdo? Ahora, para poder entender esta parte del el ejercicio funcional y toda la parte de la funcionalidad, tenemos que irnos muy, muy atrás y primero entender cómo funciona de base el movimiento humano. Para eso tenemos el modelo de movimiento humano. Existen tres componentes del modelo de movimiento humano, que en este caso tenemos aquí el modelo que es cinesiológico. El modelo cinesiológico, digamos, que es como el estado de balance, en el que tenemos cuatro componentes, ¿no? Tenemos un componente base, tenemos un componente modulador, un biomecánico y un sostén. Estos cuatro componentes me van a ayudar a que mi movimiento suceda. Ajá. Yo tengo un sistema musculoesquelético, tengo un sistema nervioso, tengo un sistema cardíaco y metabólico, y además tengo un funcionamiento biomecánico que me va a permitir generar diferentes y variados movimientos y posiciones, ¿de acuerdo? Ahora, este conjunto de movimientos me va a dar un movimiento cada vez más fino y mucho más controlado. Y obviamente esto se va a definir en buena salud, ¿de acuerdo? Los otros dos modelos, que serían el patocinesiológico y el cinesiopatológico, pues obviamente tienden a tener cierto desbalance, en el que el patocinesiológico, producto de una patología, va a ocasionar una alteración de movimiento, y el cinesiopatológico, siendo el movimiento equívoco o con alguna repetición
o con alguna mala técnica y que va a provocar un estado patológico. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar al modelo cinesiológico, que es como de base. Ahora, también es importante que consideremos lo que nos dice la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. ¿Por qué? Porque la CIF considera dentro de sus clasificaciones 3 capacidades humanas. Una de esas capacidades humanas es la motriz. Ajá. La capacidad motriz, que va enfocada principalmente a lo que son las acciones enfocadas al desplazamiento. También tenemos una capacidad que son las básicas, que se enfoca principalmente a las actividades de la vida diaria humana, cualquier actividad de la vida diaria humana específica, que hablamos obviamente de la alimentación, hablamos del aseo, hablamos de ese tipo de actividades. Y por otro lado también tenemos las actividades básicas humanas, pero las instrumentales, porque no nada más se trata de comer y de a lo mejor ir al baño o de asearse, se trata a lo mejor de manipular ciertos objetos para nosotros considerar entonces que es una actividad de la vida diaria para parte instrumentada. ¿De acuerdo? Ahora, considerando esos tres conceptos y lo anteriormente mencionado con el modelo de movimiento humano, vamos entonces a determinar que las capacidades motrices, número 1, son fundamento de actividades complejas. Aquí les pongo el ejemplo de un bebé. Nosotros sabemos que desde bebés, actividades que nosotros logremos realizar y capacidades y habilidades que logremos aprender y desarrollar, van a significar en un mayor abanico de posibilidades motrices cuando crezcamos, ¿de acuerdo? El clásico, ya sabes, si no gateas no vas a tener una buena disociación. Eso es bastante cierto. O sea, sí tiene un fundamento, porque obviamente desarrollamos cierta movilidad y cierta capacidad de, ¿cómo se llama? Moverse de una manera controlada, pero además de una manera dinámica, ¿de acuerdo? Lo suficiente para permitir ciertas actividades. Por otro lado, las capacidades motrices básicas nos van a permitir desplazarnos y además sobrevivir. Entonces, estas capacidades las dicta precisamente nuestra necesidad de movernos hacia un lugar, de llegar hacia un objetivo y además de mantenernos con vida. Acciones tan sencillas como tomar o mover objetos o simplemente gatear o incluso ya caminar hacia alguna área específica. Ahora, ¿qué entonces vamos a entender que es una actividad funcional? O sea, ¿qué va a ser una actividad que sea realmente funcional? Entendiendo ya lo que acabamos de revisar conforme a la CIF y el modelo de movimiento humano, pues las actividades funcionales son comunes entre individuos. ¿Qué quiere decir? Que todos o gran parte de los individuos vamos a tener las mismas capacidades motrices, las mismas capacidades instrumentales y básicas. Obviamente hablamos en una esfera muy generalizada. Ya cuando metemos con el paciente con alguna discapacidad, obviamente cambia. Sin embargo, las necesidades van a ser las mismas, simplemente se va a adaptar. Pero el hecho de que un movimiento sea funcional es porque es común entre individuos, ¿de acuerdo? Por otro lado, nos permite la supervivencia y además son fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que una actividad funcional forzosamente tiene que ser bien para una actividad de mayor complejidad, ¿de acuerdo? Ahora, la capacidad de hacer estas actividades va a determinar que sea o no funcional, ¿de acuerdo? Y obviamente tiene que ir enfocada a desarrollar y a realizar actividades humanas. Por lo tanto, pensar a lo mejor en técnicas como el animal flow, pues no tendría mucho sentido pensar las que son funcionales para un ser humano, porque no nos vamos a mover y no tenemos la morfología ni la anatomía de un animal. Considerando esto, recapitulemos a los ejemplos que les puse anteriormente. ¿Qué tanto puede ser alguna de estas actividades funcional para un ser humano? Yo no estoy diciendo a lo mejor que no levantemos a lo mejor una maleta, pero yo no he visto, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en el video de la izquierda, yo he visto muy pocas personas que levanten así su maleta en el aeropuerto, por ejemplo, o que levanten a lo mejor una caja del piso. O, por ejemplo, nos vamos al extremo derecho con levantamientos olímpicos. No he tenido, la verdad, la oportunidad de ver a alguien, más que a lo mejor un cargador en algún mercado o en alguna central de abastos que requiera de esto. Entonces, ¿qué tanto podemos nosotros acercar este tipo de actividades hacia la funcionalidad humana real? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de estiramientos.
¿Por qué estiramientos? Porque es nuestro segundo tema que vamos a relacionar con la funcionalidad. Ya hablamos de funcionalidad y determinamos que sí, que no podría ser funcional y cuáles son esas características, digamos, que de base debe de cumplir para que sea funcional. Los estiramientos como tal, pues es una actividad, es una capacidad, es como una acción, ¿de acuerdo? Que es innata, o sea, todos los animales lo hacen, incluyendo el ser humano, o sea, nosotros vemos a los gatos estirarse, vemos grandes felinos estirarse, a perritos, casi todos los animales lo hacen, incluyendo el ser humano. El ser humano también se estira, y se estira desde que es muy joven, o sea, desde bebés nos estiramos, cuando nos estamos estirando acabando de levantar. Incluso yo creo que cualquier persona cuando despierta en el día es una de las primeras cosas que hace. Se despierta, se estira, toma aire y va a empezar. De alguna manera el estirarse nos da una sensación tanto de bienestar como de tranquilidad. Entonces el estiramiento, digamos que por sí solo, o sea, no hablamos de un estiramiento terapéutico, el estiramiento por sí solo es, o sea, una actividad que nos sale del corazón, o sea, nace y sucede porque así estamos diseñados, ¿de acuerdo? Es parte de. Ahora, para entender esta parte de los estiramientos, tenemos que entender un poquito de nuevo los conceptos de base. Tenemos dos conceptos que tienden a chocar mucho. A lo largo de mi vida como fisioterapeuta y a lo largo de mi vida deportiva, me he topado con muchas personas que hacen referencia a dos conceptos que en realidad utilizan como sinónimos, pero es un error porque no son sinónimos. Hablamos de la elasticidad y de la flexibilidad. Me ha tocado escuchar muchas ocasiones que entrenadores o incluso terapeutas dicen, vamos a hacer elasticidad. No, espera, la elasticidad no la puedes hacer, ¿de acuerdo? Trabajamos y desarrollamos flexibilidad, pero la elasticidad no. Y entonces tenemos que entender por qué es incorrecto considerar la elasticidad como un sinónimo de flexibilidad. Pues aquí lo tenemos. La elasticidad es la capacidad física que permite a un material cambiar su forma. Y esta forma la va a modificar producto del estrés físico o del reposo, ¿de acuerdo? Además puede recuperar su forma. Entonces vámonos al ejemplo más sencillo, una liga. Una liga, si yo la estiro, obviamente va a regresar a su forma. Yo le exigí un estrés y ese estrés cambió su forma. Sin embargo, la recupera. Tenemos también el caso de algunos objetos que no recuperan su forma inicial. Esos son objetos que tienen muy poca elasticidad o nula elasticidad y además son deformables. Y de esto va a depender que ciertos objetos puedan reaccionar hacia ciertas fuerzas y obviamente generar una fuerza incluso, digamos, recíproca, como el caso de una liga. Si yo estiro una liga y la suelto, voy a tener una fuerza opuesta que, bueno, es natural por su compuesto elástico, ¿de acuerdo? Les pongo además en esta diapositiva lo que conocemos como la curva de estrés de formación, que es una manera muy sencilla de explicar cómo funciona un objeto o un material elástico. Rápidamente, tenemos una curva ascendente. Esta curva ascendente pues corresponde a la relación que existe entre el estrés y la deformación que se le aplica a un objeto. El objeto comienza a tener estrés y entonces empieza, digamos, a cambiar su forma, sin necesariamente perder la forma inicial. Sin embargo, llega un punto en el que si yo rebaso la región elástica, digamos, es el punto de retorno. Mientras yo no sobrepase esa zona, no pasa nada. El objeto va a regresar a su forma. Pero si yo excedo esa zona, el objeto va a terminar por deformarse. Y entonces entra una región plástica, que es donde yo voy a obtener una nueva forma o una nueva longitud, ¿de acuerdo? Y suele pasar, yo les ponía a mis, a mis alumnos el ejemplo, por ejemplo, de los calcetines. Tienes unos calcetines muy viejitos, de esos que ya aprietan para afuera. Entonces, esos calcetines, pues obviamente su resorte ya se deformó, se ha estirado tanto que se ha deformado. Y ya no hay manera de que vuelvan a tensarse, a menos de que cambies el resorte. Por lo tanto, ese calcetín ya está en una región plástica. Además de esto, cuando nosotros llevamos al objeto más allá de esa región plástica, podemos alcanzar una zona que es el punto de fractura o la zona de ruptura. Esta zona es en la que el objeto ya no tolera más estrés y entonces da de sí, se rompe. ¿De acuerdo? Por otro lado, entonces, tenemos también lo que es la flexibilidad. La elasticidad como tal es una propiedad de los objetos. La flexibilidad ya depende de más cosas. Aquí se los defino, se los voy a leer, la capacidad para desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimiento completo, sin restricciones ni dolor.
influenciada por músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido graso, piel y tejido conectivo asociado. ¿Qué quiere decir esto? Si nos bajamos entonces a este dicho que popularmente los entrenadores manejan mucho, que le dicen a sus entrenados o a sus alumnos o a su equipo, chavos, hoy toca elasticidad, hoy vamos a hacer elasticidad, vamos a aumentar la elasticidad. Este dicho es completa y totalmente equívoco porque la elasticidad solamente se puede modificar si modificamos el componente o las moléculas o la estructura total del elemento o, en este caso, del músculo, ¿no? Que es lo que estamos pensando. Y eso no se puede. No podemos modificar la estructura molecular del músculo para hacerla más elástica. La elasticidad del músculo va a ser igual para la del profe que para mí, que para ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente así está configurado el músculo. No se puede modificar, pero lo que sí podemos modificar es la flexibilidad. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver un poquito de cómo se trabaja esta parte de la flexibilidad. Ustedes recordarán que el músculo tiene varias propiedades. Es contráctil, es ¿cómo se llama? Es elástico, entre otras propiedades. Pero hay una propiedad muy importante cuando hablamos de flexibilidad y cuando hablamos de elasticidad en conjunto. Bueno, para entender este concepto que más adelante les voy a hablar, tenemos que considerar cómo funciona el movimiento en el cuerpo a grandes rasgos. Cuando yo hablo de movilidad en general, un segmento se mueve, una articulación se mueve. Esta movilidad depende completamente de que haya integridad de los tejidos y que además estos tejidos sean flexibles. Recuerden que la flexibilidad está dada por la relación entre tejidos, ¿de acuerdo? La flexibilidad no es de un músculo, es de varios grupos de tejidos. Ni siquiera la flexibilidad es de solo músculos. La flexibilidad es de muchos tejidos, de los tejidos que estén en relación con la articulación X o Y. Una vez que yo tengo integridad y flexibilidad de tejidos, lo que va a pasar es que voy a tener un arco de movimiento específico, que hablamos de una movilidad máxima posible. Podemos abreviarlo entonces como arco de movimiento o ROM, como normalmente lo mencionamos en fisioterapia. Este arco de movimiento o esta movilidad máxima posible hace referencia a la capacidad de una específica articulación o un segmento corporal que obviamente depende no solamente, como mencionamos, de la integridad de los tejidos, también depende de la excursión funcional, que esto sí es completamente del músculo. Si el músculo no tiene la capacidad de elongarse o de acortarse cierta distancia, la movilidad no va a ser posible, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado muchas veces con el típico paciente que ha pasado en cama por mucho tiempo y entonces, ¿qué pasa? El músculo ha perdido longitud. Entonces, obviamente, adquirir un rango de movilidad óptimo, pues no va a ser posible. ¿Por qué? Porque uno, no tengo integridad ni flexibilidad de tejidos y dos, la excursión funcional es nula o es poca. ¿De acuerdo? Ahora, retomando en las propiedades musculares que les comentaba. El estiramiento terapéutico depende obviamente de todos estos factores. Necesito elasticidad, bueno, no es que la necesite, pero necesito considerar la elasticidad como tal. Necesito de flexibilidad, integridad de tejidos, excursión funcional. ¿Por qué? Porque el estiramiento terapéutico como lo conocemos, y no necesariamente a nivel terapéutico solamente como fisioterapeutas, también en la parte de entrenamiento, tenemos que, es cualquier maniobra pensada para elongar estructuras de tejido blando acortadas, ¿de acuerdo? Y lo que queremos o buscamos es aumentar el rango de movimiento o la amplitud de movimiento, ¿de acuerdo? Ahora, sabemos que, como les decía, en cuanto a las propiedades musculares y en cuanto a las composiciones de tejidos blandos, sabemos que el tejido muscular y facial pues, se compone de diferentes proteínas que nos van a permitir que suceda la contracción, pero además se compone de elastina, ¿de acuerdo? A diferencia, por ejemplo, de los tendones, los músculos tienen elastina y los tendones están conformados prácticamente de colágeno, lo que le otorga al músculo una propiedad elástica, misma que el tendón no tiene. El músculo sí tiene la capacidad tanto de contraerse como de elongarse y recuperar su forma. El tendón no. Y si la tiene es un módulo de elasticidad muy bajo. Esto es obvio y es necesario. ¿Por qué? Si el tendón entendemos que es el encargado de transmitir la fuerza del músculo al hueso, si el tendón tuviera capacidad deformable, no tendría la manera de cómo transmitir fuerza al músculo al hueso. Entonces no tendría cómo generar ese movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tendón tiene que tener a ser más, digamos, entrecomillado, rígido, ¿ok? Por otro lado, también tenemos a los ligamentos,
que estos tienen una combinación de colágeno y elastina. ¿Por qué? Porque si fueran igual de rígidos o igual de resistentes a la deformación que el tendón, no permitirían rangos de movimiento, limitarían por completo el movimiento. Entonces el ligamento sí tiene cierto grado de elasticidad, no mucho, porque también si no vamos a tender a un exceso de movimiento. Tenemos el clásico ejemplo de los pacientes que tienen alteraciones en la producción de colágeno y obviamente sus ligamentos tienden a ser más laxos y obviamente tengo rangos de movimiento que pueden ser dañinos o peligrosos para una estructura que se puede luxar, que se puede dañar a otros tejidos, ¿de acuerdo? Entonces entendemos esto y cuando estiramos, ¿qué sucede? Sencillo, no hay que irnos como más a lo que, más de lo lógico que en realidad es. Si nosotros vemos la imagen, tenemos ahí un ejemplo de miofibrillas, ¿sí? Proteínas musculares. Cuando estiramos es simple lo que sucede. Las proteínas se alejan, los puentes cruzados se alejan, ¿de acuerdo? Y entonces yo lo que voy a hacer es minimizar la cantidad de posibilidades para generar puentes cruzados. Vamos la imagen, ahí tengo unas bolitas verdes que corresponderían a las cabecitas de miosina. Esas bolitas verdes, perdón, a las proteínas de actina, esas bolitas verdes, mientras más se alejen, ¿de acuerdo?, de las líneas rojas, menos posibilidad van a tener de generar puentes cruzados para una contracción más rápida o más controlada, ¿de acuerdo? Ahora, el tendón, ¿qué le sucede? Pues nada, transfiere la fuerza. Si yo el músculo lo estiro, es como una liga, pues esa tensión se va a transferir. Por eso tendemos a que estiramos y el músculo, perdón, el hueso tiende a moverse, es decir, la articulación tiende como a cambiar su estado o su posición. Que clásico, agarramos la rodilla o agarramos el tobillo para evitar la compensación, pero en realidad eso solamente es la transferencia de fuerza del músculo por medio del tendón que obliga al segmento a desplazarse. ¿De acuerdo? Los ligamentos simplemente actúan como estabilizadores, digámoslo así, de la articulación, que obviamente lo que van a hacer es solo controlar que no se salga de su posición. Sumado a esto, no nada más nos vamos con la parte fisiológica, morfológica, nos vamos también a la parte neurológica. Es importante que consideremos que existen principalmente tres propioceptores, o en el contexto existen esos tres grupos de receptores propioceptivos, que van a participar dentro del estiramiento. Tenemos por un lado el órgano tendinoso de Golgi, tal como se muestra en la imagen, es digamos un símil de cómo es. Tenemos fibras nerviosas, ¿de acuerdo?, que se entrelazan entre las fibras de colágeno. Si estas fibras de colágeno se tensan, obviamente van a presionar a las fibras nerviosas, a las terminales nerviosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el órgano tendinoso de Golgi nos va a avisar cuando el tendón está bajo tensión. ¿De acuerdo? Solo cuando está bajo tensión, porque lo que busca es proteger al tendón, que no se rompa, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos al uso muscular, y el uso muscular es básicamente fibras intrafusales, es decir, tengo fibras musculares que están encapsuladas, y dentro de esa cápsula tengo una terminal nerviosa que se enreda o se enrolla en esas fibras musculares. ¿Qué sucede? Que cuando el músculo se acorta o se alarga, detectan cómo cambia la longitud de ese músculo. Y entonces le avisa a mi cerebro qué está sucediendo para que se hagan los ajustes tónicos, dependiendo obviamente de lo que sucede en el órgano tendinoso de Golgi y en mis receptores sinestésicos articulares. Que los receptores sinestésicos articulares, a final de cuentas, son receptores como los que tenemos a nivel de piel, pero detectan de acuerdo a su localización diferentes estímulos, ya sea presión, ya sea aceleración. En conjunto los tres me ayudan a poder detectar movimiento, establecer velocidad del movimiento, dirección, si hay contracción, si hay tensión e incluso si hay riesgo en algún segmento. Si mi cerebro o mis receptores primero detectan que hay una aceleración muy grande en una articulación y obviamente el músculo se está estirando muy rápido y el tendón no está sufriendo tensión, algo está sucediendo. Entonces tengo que hacer algo para salvar mi articulación porque se puede dañar. Y es cuando entra mi cerebro y entonces envía señales, cambia el tono en ciertas zonas y me ayuda a proteger mi músculo. Esto tiene un poquito que ver cómo funcionan los reflejos miotáticos, tanto el simple como el inverso. ¿De acuerdo? Ahora, retomamos este tema, que hablábamos de las propiedades musculares. Esta es una propiedad muy importante cuando hablamos de estiramientos, que es la relación longitud-tensión. Y vamos a sumar también la relación con la velocidad. ¿Por qué es importante este concepto? Bueno, les leo la definición y les explico. La relación longitud-tensión en el músculo se refiere al efecto de la longitud de la fibra muscular sobre el grado de tensión que puede desarrollar la fibra. ¿Qué quiere decir esto?
yo tengo una fibra de X tamaño, como les comentaba en imágenes anteriores. Si yo tengo una fibra de X tamaño y la estiro, mis puentes cruzados se van a alejar y no van a tener posibilidad de generar una contracción. Mientras más largo sea el músculo, quiere decir que, o mientras más estire yo el músculo, más voy a alejar estos puentes o estas filamentos de proteína y menos va a ser posible que se genere una contracción, ¿de acuerdo? Si yo provoco eso en el músculo, lo único que va a pasar es que el músculo no va a tener un tono o una tensión mínima para mantener o para producir una fuerza necesaria básica. Si lo traspolamos al paciente o lo traspolamos a un entrenado, por ejemplo, esta fuerza básica la podemos ver en forma de postura. Si un paciente, por ejemplo, tiene un músculo muy largo en el que la capacidad de fuerza que se puede generar es mínima, ¿por qué? Porque no hay una buena relación longitud-tensión, el paciente va a tender a una postura colapsada, es decir, no va a poder ni siquiera controlarse contra la gravedad y vamos a tener un clásico paciente que tiene este aumento en las curvaturas, que tiene además hiperextensiones y todos estos signos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante esta relación longitud-tensión. Podemos ver en la gráfica la relación entre tres tensiones: la tensión activa, la tensión pasiva y la tensión total. La tensión total es el resultado de la resta de la tensión activa menos la tensión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Un músculo va a generar X fuerza, ¿de acuerdo? Por sí solo la contracción genera cierta fuerza. Esa es la tensión activa. La tensión pasiva corresponde al estado de reposo del músculo y es esa tensión mínima que requiere para mantenerse como músculo y mantenerse, digamos, como en posición, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa? Si esta posición es más larga de lo que debe, obviamente lo que va a pasar es que la tensión activa va a verse restada de mayor manera y mi tensión total va a ser menor, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué pasa? Vemos en la gráfica hay una flechita que dice longitud de la superposición de puentes cruzados. A esa altura hay superposición, que quiere decir que los puentes cruzados están cerca o están posibilitados para generar una contracción. Pero si yo esa flecha la recorro, ¿por qué? Porque mi tensión pasiva es mayor, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que obviamente inicia después la contracción y entonces la generación de fuerza va a ser mucho menor y más lenta. Por eso hablamos también de velocidad. No nada más nos importa la tensión, sino también la velocidad, porque necesitamos una ejecución de contracción rápida y en tiempo. Aquí les pongo un ejemplo con un esquema más o menos para que lo entiendan. Lo ideal, digamos, es los dos intermedios en los que yo tengo puentes cruzados superpuestos, ¿de acuerdo? Que yo estoy estirando el músculo en un rango normal y aún existe un poco o posible contacto, pero lo que no está bien son los opuestos, ¿de acuerdo? Los polos. Arriba y abajo podemos ver, por un lado, que tengo una contracción tan marcada que ya no tengo espacio para generar más contracciones. Entonces nos pasa que tenemos pacientes, por ejemplo, o vemos gente que pues tienen un gran volumen muscular probablemente, o que el músculo está muy acortado porque está contracturado. ¿Qué pasa? Pues sí, no tiene fuerza porque a lo mejor no lo mueve, pero también no puede generar fuerza porque no tiene espacio para generar puentes cruzados. Por otro lado, tenemos el opuesto total, en el que tengo un músculo que está tan elongado que obviamente los puentes cruzados casi ni se tocan. Entonces, la posibilidad de generar fuerza de manera eficiente, pues va a ser poca, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les pregunto para que ustedes lo consideren, ¿qué pasa con un gimnasta? Porque son músculos muy elongados y pues los gimnastas tienen bastante fuerza, creo yo. Ahorita lo vamos a platicar para que entendamos qué sucede ahí, ¿de acuerdo? Ok, regresando a los estiramientos terapéuticos, con motivo de esta plática vamos a hablar principalmente de estos dos tipos. Existen muchos tipos, existen muchas corrientes de estiramientos, pero el día de hoy vamos a tocar estos específicamente porque corresponden a la evidencia científica que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Tenemos estiramientos dinámicos y estiramientos estáticos. Dentro de los estiramientos estáticos tenemos pasivos y activos. Los pasivos son los clásicos en los que se acuesta el paciente, se acuesta el individuo y tomamos la pierna y lo movemos hasta que lo estiramos y ahí sufre y grita y le dices respira, relájate y nunca se relaja, ¿no? Y los estiramientos activos son aquellos en los que nosotros como persona vamos a colocar el segmento solitos, no paciente, no terapeuta paciente o compañero a compañero. Tú como individuo colocas el segmento y lo dejas estático en una posición y sumado a eso,
haces una contracción isométrica, ¿de acuerdo? Pero del músculo contrario. Esto lo que nos va a ayudar es a generar una posición específica y además me ayuda un poquito con el equilibrio de contracción muscular. Dentro de los estiramientos dinámicos, tengo, por ejemplo, el estiramiento FNP, tengo estiramientos balísticos, tengo estiramientos con técnicas de sustentación y contracción, y además tengo estiramiento global activo. Hago un paréntesis con los estiramientos balísticos, que curiosamente, años para acá han sido muy estigmatizados, porque pues obviamente mencionan en algunos libros que los son peligrosos porque pueden provocar precisamente desgarres o lesiones musculares, cosa que no está del todo comprobada y que hoy vamos a revisar por qué los balísticos pueden ser una opción. Para los que no sepan qué es un estiramiento balístico, no lo recuerden, son estiramientos en los que voy a hacer un movimiento constante para aumentar el rango. Es decir, si este es mi segmento a estirar, yo lo que voy a hacer es mantener un movimiento constante para ir aumentando el rango de manera dinámica. ¿De acuerdo? Déjame tomar un poquito de agua. Perdón, prof, hago aquí una intervención. Es lo que conocemos en la jerga del ejercicio quizá como el muelleo, ¿no? Los balísticos. Así es. Ese es el clásico estiramiento del muelleo que a mí me tocó todavía cuando entrenaba ya mucho más chico, hace unos años, que decían los profesores, no muelles porque te vas a lastimar o tu músculo se va a tensar más. Y vaya, más que no hacerlo es el cómo hacerlo. Claro. Bueno, seguimos. Ahora, venimos a la pregunta, una de las preguntas, digamos, más comunes entre los terapeutas, entre los egresados en la carrera, entre entrenadores, entre entrenados. ¿Por qué funcionan los estiramientos? Porque probablemente la pregunta más interesante sería ¿por qué no funcionan? No porque no funcionen en sí, sino porque en realidad hay personas o hay individuos, hay pacientes en los que pareciera que no funciona un estiramiento. Aplicamos 3, 4 técnicas diferentes de estiramiento y a veces no funcionan, no logramos lo que buscamos o tarda mucho más tiempo de lo que debería. ¿Por qué funciona un estiramiento? Pues bueno, vamos a ver qué dice la evidencia científica al respecto. Bueno, les traigo este primer estudio, yo sé que es un poquito viejito, pero me resultó yo creo importante para entender hacia dónde vamos dirigidos. En el 2010 se compararon efectos agudos en estiramientos estáticos y dinámicos, ¿de acuerdo? Este estudio se realizó en España, se realizó con jóvenes futbolistas, y lo que nos dice este estudio de manera, digamos, general, es que por un lado, los estiramientos estáticos afectan el rendimiento y la capacidad de generación de fuerza si se hacen previo a la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de los años nos hemos puesto a calentar antes de hacer una actividad específica, estirando de manera estática y solitos nos estamos generando daño. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si nosotros vemos al estiramiento estático como una técnica, digamos, madre de estiramiento, pues tiene principalmente dos efectos. Uno de sus efectos es que tolero más el dolor al estiramiento muscular, pero por otro lado, el mantener un estiramiento de tal magnitud por tanto tiempo, lo que va a hacer es disminuir la actividad nerviosa en el músculo y obviamente la actividad propioceptiva, lo que me va a llevar a una posible lesión. ¿De acuerdo? Esto se vio en estudios hechos por Klaus Weinmann en 2006, en 2010, perdón. Si gustan revisar esos artículos, son muy buenos, tiene muy buenos artículos acerca de la fisiología del estiramiento y lo citan varios de estos artículos. Lo que nos menciona este artículo, precisamente sobre el estudio en estos jóvenes, es que la relación longitud-tensión se ve alterada. ¿Por qué? Porque el músculo pierde tensión, no de manera prolongada o de manera total o para siempre. Pierde tensión por la simple estimulación del momento. Obviamente la va a recuperar, pero si yo estoy utilizando estiramientos estáticos para, digamos, prepararme para una actividad, yo estoy haciendo todo lo contrario. Estoy desacondicionándome para la actividad. ¿De acuerdo? Por otro lado, se encontró que los estiramientos dinámicos tienen un mejor resultado. ¿Esto por qué? Probablemente pueda ser porque tienen un carácter isotónico y yo estoy bastante de acuerdo con ello, porque obviamente tenemos actividad propioceptiva y lo que estoy haciendo es activar la musculatura y la estoy preparando ahora sí para una actividad específica, ¿de acuerdo? Hablamos de estiramientos dinámicos, como lo comentamos, para referirnos a los balísticos,
al estiramiento FNP, al estiramiento global, a las técnicas de contracción, ¿de acuerdo? Nos referimos precisamente a esas. Además, se descubrió que esos estiramientos activos aumentan la temperatura y obviamente la respuesta nerviosa, es decir, todo lo contrario a lo que van a hacer los estiramientos estáticos. Además, si nosotros consideramos ya la relación longitud-tensión como una primordial para que el músculo funcione de manera óptima en la actividad física, si nosotros disminuimos esa tensión y esa capacidad y esa relación longitud-tensión, lo que va a producir es que la capacidad del músculo para generar fuerza elástica va a ser menor. ¿Por qué? Porque yo le voy a disminuir su tensión pasiva. ¿Recuerdan las tensiones? Tensión pasiva total y la tensión activa. Si yo disminuyo su tensión pasiva, lo que va a pasar es que el músculo no va a poder generar tensión elástica. ¿De acuerdo? No va a poder funcionar como liga porque va a quedar aguadita por cierto tiempo. El músculo va a quedar flojito por cierto tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, este estudio en 2018 se hizo un metaanálisis, se revisaron 15 artículos, precisamente buscando esta cuestión de a ver qué funciona, qué no funciona, qué estiramientos son los óptimos, cuáles no, cuáles sí. Se aplicaron a niños y niñas escolares, bastante interesante el estudio, y lo que se hizo fue comparar 15 artículos en los que se mencionaba precisamente la parte del aumento de rango de movimiento aplicando programas de estiramientos enfocado principalmente a la musculatura isquiosural. Es importante considerar aquí, no estamos hablando de flexibilidad aislada, no hablamos de un músculo, hablamos de isquiotibiales y además tricepsural, ¿de acuerdo? Uno de los mayores problemas a nivel de movilidad, yo creo que en cualquier terapeuta y en muchos lugares de entrenamiento. ¿Qué nos dijo este metaanálisis? Pues bueno, resulta que los estiramientos estáticos sí se recomiendan para jóvenes, pero no se recomiendan tanto a lo mejor por sus efectos, sino se recomiendan porque en realidad me dan más control del individuo, ¿de acuerdo? Como hablamos de niños o niños que están creciendo, están en crecimiento, pues no sería ideal ponerlos en carga o ponerlos en una situación de estrés que pueda lesionarlos o llevarlos a una postura que los pueda llevar a una lesión crónica. Por lo tanto, se recomiendan los estiramientos estáticos porque son de mayor control para la raquis, ¿de acuerdo? Me permiten tener una posición más estable, ¿de acuerdo? Ahora, se registró que en realidad no hay ganancias a largo plazo. Las pocas ganancias en cuanto a flexibilidad, por mucho, duran una hora. O sea, los cambios son muy pocos. Pero lo que sí se encontró fue que en realidad hubo un aumento de la flexibilidad, y pongo entre comillas flexibilidad, porque obviamente sí hubo aumento en los rangos de movimiento. Sin embargo, ¿por qué sucede este aumento de los rangos de movimiento? Bueno, se explica en este artículo que podría ser, y citan de nuevo a Klaus Weimann, podría ser precisamente porque el sistema nervioso se adapta y además el paciente se adapta a la sensación de dolor, lo cual tiene bastante sentido. Lo que va a pasar es que, ok, estiro, me duele, ok, estiro, termino de estirar, y la siguiente ocasión, pues obviamente voy a tolerar ese último rango, lo voy a tolerar mejor, porque obviamente es el último rango en el que tuve dolor, pero pues ya tolero diferente esa sensación. ¿Por qué? Porque ya conozco el dolor. Cuando no conozco el dolor, tiendo a que me moleste más, a retirarme, pero como ya lo conozco, probablemente me adapte mejor, ¿de acuerdo? Lo que sí se encontró fue que en periodos mayores a 5 meses sin actividad, pues obviamente conllevan una pérdida total de las ganancias. O sea, si dejas de hacer estiramientos así como dejas de fortalecer, pierdes tu rango de movimiento ganado. O sea, eso es completamente un hecho. Y volvemos a lo mismo. No es porque haya sucedido una modificación morfológica en el músculo. Lo que terminó sucediendo fue que obviamente me adapté al dolor, pero como ya no tuve el estímulo, pues ya no tengo a qué adaptarme. Entonces, si me lo vuelven a hacer, pues obviamente va a cambiar. Sumado a esto, las propiedades viscoelásticas del músculo hacen obviamente que recupere su forma inicial. Bueno, por otro lado, en 2019 se realizó un estudio donde se aplicaron estiramientos FNP y estiramientos pasivos estáticos. ¿Qué sucede? Me llamó mucho la atención este estudio porque en realidad lo que yo esperaba es que hablando de estiramientos FNP, pues yo esperaba leer que hubo resultados en comparación con pasivos estáticos. O sea, en realidad me llama mucho la atención encontrar que no fue así. Y no sé si a ustedes también les llame la atención. En realidad se encontró que no hubo ganancias significativas
en cuanto al grupo experimental en el que se aplicaron estiramientos FNP y el grupo de control, ¿de acuerdo? Pero ojo, no hubo ganancias en cuanto a qué, en cuanto al aumento del rango a largo plazo, ¿de acuerdo? No hablamos de momento, porque de momento, pues la flexibilidad sí se vio aumentada. ¿Por un efecto neuromuscular del FNP? Sí, claro que sí, pero tuvo una duración máxima de 1 hora. A largo plazo, no hubo cambio ni diferencia entre los estáticos ni los FNP. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no estemos generando un cambio muscular o un cambio a nivel de la estructura muscular como lo pensábamos, ¿de acuerdo? Ahora, realizar estiramientos en la fase de calentamiento puede conllevar a la disminución del rendimiento deportivo, y eso tiene que ver con un poquito el artículo que mencionábamos antes. El hacer estiramientos estáticos previos, más allá de ayudarnos, nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque obviamente estiramos, disminuimos la actividad neuromuscular, y eso pues le va a tener un problema a largo en el momento de hacer la actividad. Sin embargo, cuando se hacen técnicas dinámicas no tenemos este resultado, ¿de acuerdo? Ahora hablamos de Prof, ¿no? Dime. hay una preguntita aquí de... Déjame la reviso. Me metí al apartado de preguntas, pero no la pude encontrar. ¿Cuál es el tiempo ideal para que un estiramiento sea eficaz? Ahorita lo vamos a comentar. Héctor, dame un momento. Y acaba de llegar otra preguntita también. No, creo que nada más es un comentario más bien. Ok. Bueno, entonces, con relación a este último artículo que les quiero compartir, se aplicaron diferentes programas de estiramientos en personas mayores de 55 años. Dentro de las técnicas que se aplicaron fueron técnicas estáticas, fueron técnicas dinámicas, pero algo muy importante y diferente con los demás estudios es que se aplicó una técnica de estiramiento global, ¿de acuerdo? Ahora, en este estudio a los participantes se les hicieron 4 mediciones. Una medición de altura, se les hizo una medición de flexibilidad general por medio de la prueba Fingertip Floor Test, se les hizo un examen postural estático y además se les midió espirometría. Bien interesante, ¿por qué? Porque el estiramiento global, a diferencia de todos los demás, fue el que tuvo los mejores resultados en cuanto a talla y postura. Sin embargo, no hubo resultados significativos en cuanto a la flexibilidad. ¿Cómo se determinó esto? Sencillo. Se hizo una prueba de curva de fuerza-longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que se midió si había habido un cambio en la generación o posibilidad de generar fuerza, ¿de acuerdo? En una posición de elongación X determinada. Y no hubo un cambio significativo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice esta curva? Que si yo aumento la longitud del músculo mientras haya puentes cruzados que puedan conectarse o que puedan generar un puente cruzado, se va a generar más fuerza porque el músculo es más largo y puedo generar una mayor capacidad de contracción elástica. Sin embargo, no hubo un cambio significativo. Por lo tanto, no podemos hablar de que se generó ni un cambio neuromuscular ni un cambio estructural en el músculo. ¿De acuerdo? Que sí tuvimos cambios posturales y cambios en la altura. Esto es bastante curioso e interesante. Donde tampoco hubo resultados favorables fue obviamente a nivel ventilatorio. Vaya, el estiramiento pues no tendría por qué tener un efecto directo sobre el sistema ventilatorio. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos concluir? Tenemos esta pregunta con la que nosotros iniciamos nuestro live, que si un programa de estiramientos puede ayudar a disminuir la tensión y el tono muscular en un paciente. Bueno, conforme a los artículos que revisamos, a la evidencia que revisamos, podemos así decir tajantemente que no existe una evidencia que demuestre que hay cambios tónicos ni tróficos en el músculo, ¿de acuerdo? Porque tenemos obviamente nuestra curva de fuerza es longitud, que nos indica que no hay un cambio, ¿de acuerdo? No hubo un aumento en la fuerza ni un cambio en la capacidad de contracción elástica. Por otro lado, el aumento de la flexibilidad es producto principalmente de la tolerancia del dolor, ¿de acuerdo? Lo cual tiene bastante sentido, considerando que además cuando se estira un músculo disminuye la capacidad de respuesta propioceptiva. Entonces no podemos tampoco hablar de que hay un cambio neurogénico, ¿de acuerdo? Probablemente sea más miogénico, pero habría que estudiar a ver hasta qué nivel. También entendemos que el desarrollo de la flexibilidad no solo depende de un programa de estiramientos, ¿de acuerdo? No nada más se trata de estirar y ya para ganar flexibilidad, y eso tiene que ver un poquito con la parte de la funcionalidad.
Los estiramientos analíticos y pasivos estáticos no favorecen la funcionalidad. ¿Por qué? Porque vimos en los estudios que en realidad esos estiramientos tienden a disminuir mis capacidades hacia una actividad física específica. ¿Por qué? Pues porque obviamente cambian la disposición de las miofibrillas, porque cambian la relación longitud-tensión y además porque disminuyen mi actividad y mi temperatura muscular y mi actividad neuromuscular. Me parece que hay una pregunta, déjame revisar. No, no tenemos pregunta. Ok, ahora... Ay, Prof, perdón. voy. Sí, Ahorita regreso. ok. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp, que es Sí. el grupo de la clase, Ok. ¿vale? Quien quiera agregarse por medio del link, puede agregarse de los que nos están viendo, puede agregarse para poder tener más contacto y con sus preguntas directamente, pero también para que les podamos compartir los artículos. Así es que, pues yo diría que se conecten al grupo y pues ahí los esperamos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me gustaría concluir con dos apartaditos, no sé si tengas problema, profe. No, adelante. Bueno, esto fue después ya de hacer un pequeño análisis para ustedes, compartirles un poquito mi idea sobre lo que revisamos el día de hoy. Héctor, no se me ha olvidado tu pregunta, ahorita la comento. Con relación a la pregunta con la que iniciamos este live, punto número 1, creo que no debemos enfocar el objetivo de la aplicación de un estiramiento a aumentar el rango de movimiento y tampoco enfocarlo por medio de la disminución del tono de la tensión muscular. Si nosotros enfocamos nuestro objetivo de de aumentar el rango a costa de disminuir la tensión muscular o el tono, lo que estamos haciendo es comprometer la funcionalidad muscular. Los terapeutas neurológicos no me dejarán mentir. Hay pacientes que en sus posiciones espásticas tienden a ser más funcionales y si nosotros eliminamos ciertas posturas, lo que vamos a hacer es quitarle a lo mejor estabilidad al paciente. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que en todos los casos sea igual. Sin embargo, suele suceder. Y entonces lo que hacemos es trabajar con esas posiciones, a lo mejor de contractura del paciente, para que sean funcionales en cómo se comporta el paciente. ¿De acuerdo? También disminuir la tensión nos llevará a que el músculo vea disminuida su capacidad de generar fuerza elástica. Y esto lo relacionamos directamente con lo que es la pliometría. ¿Qué sucede? Nosotros seres humanos nos movemos siempre en espiral, ustedes ya lo saben. Y al movernos en espiral nos comportamos de una manera pliométrica, en la que siempre el músculo A se estira y ese músculo se va a volver a contraer de regreso para generar un movimiento X. Si yo entonces cambio las propiedades tensionales del músculo y además, si quieren verlo así, su longitud, pues obviamente va a afectar este factor pliométrico y este factor de relación longitud-tensión que me permite moverme de una manera más fluida. ¿De acuerdo? Otro apartado es que los estudios no mencionan que los efectos neurogénicos tengan una duración a largo plazo. O sea, su duración es muy corta. Por lo tanto, no podemos considerar que un estiramiento dure cierto tiempo porque genera un efecto neurogénico que va a cambiar su actividad o su funcionamiento. No. ¿De acuerdo? Ahora, lo que va a pasar es que en realidad yo no voy a tener un efecto a nivel de tono. ¿De acuerdo? O sea, con un estiramiento yo no voy a cambiar el tono. No hay manera posible de que lo haga. Y si lo hago, dura por mucho 1 hora y de ahí ya no va a suceder nada más. ¿De acuerdo? Por último, me gusta. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, tenemos diversas preguntas aquí en los comentarios en la lista de aquí de Facebook. Ya tenemos preguntas también en WhatsApp, entonces nada más, por favor, les vamos a dar prioridad a las preguntas que estén en el grupo de WhatsApp para que se puedan mandar, ¿sale? Las preguntas ahí, porque veo ahí personas que están comentando. Si nos hacen favor de darle clic en el link de WhatsApp para que podamos tener una comunicación más directa. Disculpa, prof, que te interrumpa. De acuerdo, no te preocupes. Nada más te pregunto yo, ¿cómo puedo acceder a esas preguntas para poderlas ver? Ahorita yo te digo, Okay, perfecto, ¿vale? Súper. Entonces, nada más para concluir con este live y pasar a las preguntas, me gustaría comentarles nada más este pequeño pensamiento sobre lo que estamos revisando el día de hoy. Un momento. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Ok.
Bueno, lo que sucede es que el entrenamiento y el desarrollo de la flexibilidad no debe aislarse del entrenamiento y el desarrollo de la fuerza. Más allá de diseñar protocolos o programas que incluyan fases de fortalecimiento y estiramiento, se debe pensar en diseñar actividades o ejercicios que permitan trabajar ambas variables, ya que son indispensables en la movilidad global, lo que traducimos entonces en funcionalidad, no solo pensando en un paciente, también en una persona no entrenada y en deportistas. A grandes rasgos, lo que les quiero decir con esto es que debemos de cambiar nuestra manera de aplicar entrenamiento. No podemos agarrar y decir, ok, chavos, 5 minutos de estiramientos y 20 minutos de fortalecimiento. No. Nuestro proceso de entrenamiento debe de ir a la par. Si voy a fortalecer, voy a estirar. Y no estoy diciendo que haga curl y después estire. No. Lo que estoy diciendo es que la actividad debe de tener los dos componentes. El componente de fortalecimiento y el componente de estiramiento. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que el paciente sea funcional y lo que yo busco es, si quiero cambiar o modificar el cómo se comporta el músculo no solo se estira, el músculo también se contrae. Por eso es importante que ambas participen del entrenamiento. ¿De acuerdo? Ahora sí, si gustas, profe, podemos pasar a la parte de preguntas. Claro que sí, mira. Tenemos una pregunta de Héctor, me parece que es Héctor RS, dice aquí en WhatsApp. Sí. ¿Cuál es el tiempo ideal para considerar un estiramiento eficaz? Ok, Héctor, te platico. Hay algunos artículos que hablan precisamente de este tema. ¿Qué es lo que sucede con los estiramientos? Hablando de las diferentes técnicas. Se ha encontrado que en realidad, o sea, 30 segundos o 60 segundos es como, digamos, la común. Se ha encontrado que una vez que se alcanzan los 30 segundos, 60 no va a hacer diferencia. O sea, si tú estiras un músculo hasta cierta longitud, hasta cierta posición, el hecho de que tú lo mantengas estirando más no quiere decir que va a aumentar más su longitud o que va a disminuir más su tono. Lo que lograste en ese momento es lo que el músculo te pueda dar en ese momento. Se ha descubierto en estudios, como te comento, que 30 segundos son lo óptimo, pero existen diferentes técnicas. El estiramiento global activo que te mencionaba se realiza por periodos de 3 por 10 segundos o de 3 por 6 segundos. Entonces va a variar de la técnica, ¿de acuerdo? Ahí sería más especificar hacia qué técnica lo haríamos. Sin embargo, yo creo que si lo que buscamos es tener un efecto propioceptivo, podemos guiarnos con la actividad y cómo funcionan los propioceptores. Sherrington, en su tratado de propiocepción, nos mencionó que el uso muscular se activa de manera inmediata y el órgano tendinoso tarda de 6 a 8 segundos en activarse. Entonces tendríamos que considerar a lo mejor si el estiramiento va a ser precisamente de tipo global o dinámico, precisamente buscar estimular estos propios sectores en este tiempo para tener un efecto. Recuerda que el efecto va a ser solo por el momento, pero si tú combinas ese estiramiento con un fortalecimiento X, una técnica de fortalecimiento que pueda unirse al estiramiento, sería un tiempo ideal. No sé si respondí con eso a la pregunta, pero sí. Esperemos que sí, Héctor. De todas maneras, nos puedes volver a escribir cualquier duda. Vamos a estar, no sé, Prof, si me permites, 10 minutitos más, 12 minutitos más. Sin ningún problema, profe. Ok, entonces, bueno, yo tengo una duda. Claro que sí. Aprovechar, ¿no? Un poquito. Entonces, sería adecuado que para activar un grupo muscular, por ejemplo, porque hablabas hace rato del calentamiento, ¿no? De la zona, antes de una parte medular de un entrenamiento, por ejemplo, para las personas que generan, a lo mejor son entrenadores o que son terapeutas físicos deportivos, cualquier cosa aledaña. Sí. Sería adecuado poder dosificar de 6 a 8 segundos por grupo muscular específico, dirigiéndolo de ese modo, para poder decirlo como una activación de las fibras musculares. Más que de manera, digamos, específica, porque eso se le llama el estiramiento analítico. Cuando estiras por grupo muscular o por músculo específico, hablamos de un estiramiento analítico. Hago un pequeño paréntesis. La tendencia actual, no me dejarás mentir, prof, lo de hoy es las cadenas faciales, la fascia. Entonces, considerar un estiramiento, una contracción como tal, como aislada o analítica, es un poquito a lo mejor surreal, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque no hay manera de que estires solo un músculo o un grupo muscular específico. Ahora, regresando a lo que le mencionaban los artículos,
lo ideal probablemente para generar una preparación adecuada para entrar a la actividad física no sea hacer digamos, un protocolo de estiramientos segmento por segmento como estamos acostumbrados, ¿no? Cabeza, y luego el brazo, luego el otro brazo, las piernas. Más bien sería estirar de acuerdo a los gestos deportivos o a los gestos motrices específicos que vamos a desempeñar en la terapia o en el entrenamiento o en la competencia. Porque al final de cuentas, ese es el movimiento que vas a ejecutar y lo que necesitas es activar, aumentar la temperatura y que propioceptivamente el cuerpo reaccione para ejecutar esos movimientos. Excelente, prof. Muchas gracias. Te leo otra pregunta. Claro. A ver, dice aquí, estoy entendiendo que un músculo, supongo aquí fue el autocorrector, porque dice, estoy entendiendo que un músculo y supongo que dice articulación, tiene la capacidad de tener todo el rango posible desarrollando un buen trabajo de flexibilidad. Sí y no. Recuerden que obviamente el hueso, los huesos, las articulaciones tienen límites anatómicos que no podemos modificar. Lo mismo pasa con los ligamentos. ¿Qué podría suceder? Pues lo mismo. Si tenemos un paciente hiperlaxo, pues la articulación se puede usar. La articulación puede aumentar su rango de movimiento tanto como anatómicamente sea posible, ¿de acuerdo? Que eso sea sano o que eso a lo mejor no sea contraproducente, pues ya es otra historia, ¿no? Es por eso que aquí hay que hacer una diferencia bien, bien importante. Por ejemplo, hablamos de la parte de la gimnasia, o me gusta, por ejemplo, también hablar de la parte del ballet. En un momento digo que estén mal, sin embargo, sí debemos de considerar el hecho de que pues sus articulaciones están yendo a un rango mucho más amplio del que probablemente se debería por cuestiones, digamos, de biomecánica normal, y esto no va a garantizar que la articulación a largo plazo pues tenga un buen resultado, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de a lo mejor deportistas de un rendimiento medio, bajo, hablamos de pacientes, ya si nos vamos a la parte del alto rendimiento, ya es otra historia, tú lo sabes, profe. Excelente, pero bueno, fue la pregunta de la Lord, aquí es como aparece. Tenemos otra pregunta de Lalo. El término de flexibilidad se entiende como concepto, pero fisiológicamente, ¿qué ocurre en los tejidos para definir que aumenta la flexibilidad? Ok, depende del tejido, depende mucho del tejido. Principalmente, ¿a qué lo vamos a enfocar? Obviamente tenemos la piel, la cual es bastante elástica y obviamente ahí se va a adaptar bastante bien al movimiento. En los músculos, como lo comentábamos, en los tendones, en los músculos obviamente lo que voy a hacer es terminar separando o alejando mis puentes cruzados, mis proteínas de miosina. Los tendones no tienden a cambiar, los ligamentos tienden a moverse y obviamente en cierto caso tienden a aumentar un poquito su longitud, lo cual, vuelvo a lo mismo, no es lo óptimo, porque si tengo yo cierto límite que me da mi ligamento y lo aumento, lo único que va a pasar es que voy a hacer una articulación, la voy a hacer vulnerable, ¿de acuerdo? De ahí, por ejemplo, el tejido graso, la fascia y otros tejidos, pues va a depender mucho de sus componentes. Recuerda, si un tejido tiene puro colágeno, tiende a ser mucho colágeno como el tendón, no va a ser elástico. Pero si tiene componentes como la elastina, va a tener mucha más movilidad. Obviamente, pues tenemos diferentes tejidos, la fascia es uno de ellos, y hablando a nivel de la fascia, pues tenemos componentes de elastina y colágeno que lo van a hacer bastante móvil, pero no por eso también tan deformable como el músculo. A nivel de los nervios, pues sabemos hoy ya por los estudios y las técnicas de neurodinamia, que los nervios, si bien no se estiran como si fueran ligas, se mueven a través de sus diferentes espacios intersticiales y se desplazan conforme se mueven las estructuras. Vuelvo a lo mismo, esto no quiere decir que yo no pueda lesionar algún tejido por estirarlo excesivamente. Y eso es importante, no se debe estirar como sobre el límite y hasta que zafe un hombro, ¿no? Claro, claro, y es por eso también ahí que existen las distensiones neuríticas, ¿no? Así es. Aquí tenemos otra pregunta, prof, igual de la Lord. Ajá. Dice aquí, creo que va relacionada con lo que comentas, ¿cómo evitar un espasmo de protección durante el estiramiento? Ok, el espasmo de protección, quiero entenderlo como esta respuesta Refleja, ¿no? esta respuesta refleja exactamente. Recuerda que nosotros tenemos dos mecanismos protectores del tejido osteomuscular, que es el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso.
Si yo llevo el músculo a una posición en la que pueda lesionarse, es decir, que yo alcance una longitud máxima o una tensión máxima sobre el tendón o sobre la articulación, el músculo forzosamente se va a ver obligado a protegerse. O sea, y eso no lo decides tú porque es una respuesta involuntaria, es propioceptiva, ¿de acuerdo? Entonces, una de dos, o cuidamos el rango máximo o realizamos una preparación para llegar a ese rango. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Y lo comentaba mucho con mis alumnos cuando les daba clases. Es muy común que se utilicen los estiramientos, los pasivos estáticos, en los que tú agarras al paciente y lo estiras, ¿no? Y le dices, oye, respira, relájate. Por más que el paciente intenta relajarse, pues no se relaja. No es que no quiera, en realidad le está doliendo, le está molestando. ¿Qué pasa con estos estiramientos? Nosotros como terapeutas o incluso como compañeros, aunque tengas mucha experiencia, no tienes exactamente el control de saber qué tanto puede o qué tanto no podría el músculo seguirse estirando. El único que sabe es su cerebro del paciente. Entonces, si tú lo sigues moviendo a cosa de que según se relaje, pues no tienes en realidad no estás considerando la situación neuromuscular del paciente. Entonces, a nivel del estiramiento, mi recomendación sería utilizar estiramientos dinámicos activos, es decir, que el paciente sea responsable del movimiento, ¿de acuerdo? No porque te deslindes de la responsabilidad, sino porque el paciente va a tener todo el control y su cerebro va a saber qué tanto sí. Y no solo eso, o sea, no nada más es para protegerlo, ¿eh? Lo que vas a lograr es que su cerebro se haga consciente de cuánto puede y cuánto debe de moverse, cuánto debe de activarse el músculo para generar un movimiento, que es algo que no sé si conozcamos por ahí, la Lord, como la inervación recíproca. O sea, si yo tengo un músculo que se activa, el otro se va a relajar de manera recíproca. Entonces, si yo logro trabajar esto en un paciente, esta retroalimentación te va a hacer maravillas a nivel funcional en el paciente. Excelente, muchas gracias, prof. Continuamos con otra pregunta de Orlando. Dice, sí. En muchas ocasiones los entrenadores nos piden un tiempo límite para realizar una sesión de estiramientos. Bajo ese parámetro, ¿hay alguna técnica o tipo de estiramiento que haga un efecto más rápido contra otra? No sé si te refieras a antes de la actividad o después de la actividad, pero como revisábamos en los artículos, está verificado que tienen mucho mejor efecto los estiramientos dinámicos, o sea, tanto antes como después. Ahora, normalmente el estiramiento estático o pasivo se utiliza, digamos, como relajación o como vuelta a la calma, es decir, después de la actividad física. Pero no sé si les ha pasado a terapeutas que de repente trabajas, por ejemplo, sesión de masoterapia y el paciente se va tan relajado, no lo activas, se va tan relajado a su casa que sale, pisa chueco y otra vez tenemos una respuesta refleja de protección y ahí regresa otra vez el paciente con el dolor o hasta acá todo torcido, ¿no? Entonces sucede algo similar. No sé qué tan beneficioso sea, por ejemplo, terminando la actividad que disminuyas la tensión muscular. Probablemente lo que debamos hacer precisamente, como lo hemos comentado el día de hoy, es enfocarnos en estiramientos dinámicos, en estiramientos globales, tanto antes como después, y en cuanto al tiempo, simplemente dedicarle, digamos, si estamos hablando de que cada estiramiento, conforme a la evidencia, nos dice que 30 segundos es un buen tiempo para garantizar que hay un efecto positivo en el músculo, pues dedicarle, por ejemplo, a un segmento, a una cadena muscular o a una cadena miofacial específicamente, o a un gesto específico, sus 30 segundos, obviamente de manera bilateral. ¿Cómo establecer el tiempo? Pues dependerá de la actividad, no depende de la actividad, pues es lo que vas a abarcar. Obviamente, pues abarcar la mayor parte de segmentos posibles, pues va a ser importante. Perfecto. Les están avisando en el grupo, tenemos unos segundos de retraso en la transmisión, no se preocupen, vamos a estar leyendo todas las preguntas que nos están llegando y vamos a continuar con John Ray. Sí. Dice aquí, ¿se debe hacer estiramiento después de una carga intensa de trabajo? Ok, volvemos a lo mismo. Aquí la cuestión es ¿para qué? Yo invitaría más bien a que en vez de hacer el estiramiento después de la carga alta de trabajo, el estiramiento sea parte de la carga alta de fortalecimiento. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo. No se trata de aislar, porque estamos muy acostumbrados a hago mis 30 minutos, 45 minutos de fortalecimiento de segmentos inferiores o de piernas y de ahí ya estiro para terminar. Y no, porque en realidad no voy a tener una ganancia más que la disminución de la tensión y relajación.
Y eso no es lo que en realidad, para eso no es para lo que queremos un estiramiento. Para lo que queremos un estiramiento es para ganar arco de movimiento, y el arco de movimiento, pues obviamente debe de estar dado por la movilidad en sí, y de la movilidad natural, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, me encargo de hacer press, pues yo lo que quiero es tener un buen rango de movimiento para llevar hacia atrás mis brazos, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer partícipe del movimiento al estiramiento en sí, no hacerlo de manera posterior. Si hacerlo o no después de una carga intensa, pues si tu objetivo es relajarte, sí, pero no te relajes de más, porque si no tu músculo pues puede estar un poquito inactivo y se puede llegar a lastimar. Perfecto, prof. Otra pregunta de Paolo Lozano. Sí. En conclusión, los ejercicios pliométricos serían el ejemplo perfecto en el que se incluye el entrenamiento de fuerza y flexibilidad, por tanto, nos darán mejores resultados en la búsqueda de equilibrio muscular, ¿cierto? Excelente. No sé si recuerdas, Pablo, la pliometría como tal, el entrenamiento de pliometría, es el entrenamiento por excelencia que nos va a ayudar a aumentar la respuesta neurológica y neuromuscular. O sea, eso es, o sea, es clave. ¿Por qué? Porque vamos de una posición de elongación a una posición de contracción. Rápido, recordando conceptos, la pliometría, para que sea pliometría, no tienen que ser solo saltos y cosas explosivas a lo loco. La pliometría debe de cumplir un ciclo de estiramiento y un ciclo de acortamiento, ¿de acuerdo? Y debe de ser constante, es decir, como una liga, estiro, acorto, estiro, acorto. Entonces, yo voy de una posición excéntrica a una concéntrica, una posición en la que estiro el músculo y una posición en la que la contraigo, ¿de acuerdo? Regresando a lo que hablábamos, si tú ves a un paciente haciendo marcha, cuando él pasa su pierna, digamos, pues en la derecha, la pierna derecha pasa de atrás hacia adelante. Cuando se encuentra en extensión de cadera, hay una elongación de psoas. Y obviamente esa elongación de psoas la voy a utilizar de manera, digamos, voy a utilizar fuerza elástica para mi flexión de cadera que va a progresar al frente. Entonces, sí, así es. La pliometría es la mejor manera de trabajar esta parte funcional del estiramiento y la contracción. Y no le tengan miedo a la pliometría, porque muchos creen que la pliometría es exclusiva de deportistas, y no, la pliometría la puedes aplicar en quien sea, no hay ningún problema, no le tengan miedo, solamente hay que ser creativos y saber cómo aplicarla. Claro. Muy bien. Dice aquí Maggie, si bien se tiene que realizar una fase de calentamiento, entre paréntesis pone, recomendando más los estiramientos dinámicos, en el proceso de enfriamiento, ¿cuáles son los estiramientos recomendados y la duración de los mismos? Ok. En cuanto a los estiramientos recomendados, Maggie, va a ir de acuerdo a lo que tú quieras como tu objetivo. Si tu objetivo está enfocado a disminuir la tensión muscular, ¿de acuerdo? Y relajar a tu paciente o a tu entrenado, pues obviamente aplicas estáticos pasivos o incluso estáticos activos. Estos te van a ayudar bastante, ¿no? En cuanto a la aplicación, volvemos, no más allá de 30 segundos, no tendría ningún sentido exceder los 30 segundos. Mi recomendación personal es que, de nuevo, aboguemos por la actividad propioceptiva. Puedes trabajar los 30 segundos, pero mi recomendación sería probablemente cada 6 a 8 segundos trates de aumentar un poquito el rango, precisamente haciendo alusión a la respuesta propioceptiva. Si tu elección fuera dejar a tus entrenados, si bien no relajados, pero con una movilidad más fluida, pues la recomendación sería los estiramientos dinámicos. Agrego aquí un poquito, se mencionaba en la bibliografía que los estiramientos estáticos eran ideales para el retorno venoso, para disminuir los DOMS, los dolores musculares después del ejercicio, pero me encontré en los artículos que te mencioné que en realidad no sucede así. O sea, los estiramientos estáticos de hecho tienden a congestionar más las áreas porque precisamente tensan al músculo y comprimen más los vasos tanto linfáticos como vasculares. Entonces, lo ideal, si tú quieres, por ejemplo, disminuir los metabolitos en el músculo, pues sería aumentar la temperatura y aumentar el flujo sanguíneo. No a la misma intensidad que previo al ejercicio, pero sí de una manera dinámica que te permita generar aumento de temperatura y obviamente movilidad interna. En cuanto al tiempo, creo que lo podemos conectar perfectamente con la pregunta que hacía Orlando, dedicándole sus 30 segundos a cada segmento que tú decidas estirar de manera dinámica. Excelente, prof. Tenemos una pregunta que no tiene nombre, okay. es anónima.
Entonces dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿existe un orden o secuencia para integrar estiramientos a un paciente no deportista entre los estiramientos tipo balísticos, estáticos o de FNP, o la elección es indiferente? Gracias. Ok, la elección siempre va a ser de acuerdo con tu objetivo y tu necesidad terapéutica. ¿A qué me refiero con esto? Si tú lo que buscas es, por ejemplo, en el caso de FNP, si tú lo que buscas es desarrollar no solamente un aumento de rango específico en una diagonal que tú quieras o en un movimiento, en un gesto específico, si lo que tú quieres además es generar control, pues yo elegiría FNP, porque no nada más estiras, sino también vas a generar un entrenamiento neuromuscular, un desarrollo neuromuscular. Si tú lo que quieres, por ejemplo, es que resulta que tu paciente hace muchos movimientos de manera repetitiva, pues no solamente necesitas que el músculo se fortalezca en un rango específico de manera constante, sino que también tenga la flexibilidad para moverse de manera constante y no tienda a este reflejo de protección. Entonces, más bien tendrá que ser de acuerdo a tu objetivo, ¿de acuerdo? Perfecto, prof. Me parece que están escribiendo en el grupo. Mientras voy a leer aquí una pregunta de una chica que ya es parte de la familia de SACA Medics, se llama Diana Laura Soto Ramos. Sí. Ella me manda mensaje y dice que tiene problemas para conectarse por el grupo de WhatsApp. Entonces dice, ¿cómo evitar un espasmo de protección de la musculatura a elongar? Creo que ya la habíamos leído, ¿verdad? Creo. Sí. No sé si ya se haya conectado, pero no me salía el nombre. Pero si gustas retomar o si gustas comentar. El apartado, por ejemplo, aquí sí lo pensamos en cuanto a evitar una respuesta refleja por protección durante la actividad física, pues la recomendación sería precisamente entrenar de la manera en la que mi músculo pueda adaptarse a la elongación dinámica. Cometemos un grave error cuando aplicamos entrenamiento de flexibilidad, y es que lo trabajamos muy alejado del gesto que vamos a realizar en la actividad, ya sea deportiva, laboral o cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo seguir trabajando con el paciente, no sé si ahí me alcanza a ver. Yo quiero que mi paciente pueda alcanzar algo en su escritorio, pero no tiene el rango de movimiento. ¿Es válido entonces que yo estire de esta manera? Sí, puede ser. Sin embargo, el paciente jamás va a agarrar algo de su escritorio así. Nunca. El paciente se va a estirar y va a girar el tronco. ¿Por qué seguimos estirando una articulación en específico? Ok, si necesito el rango específico, está bien, pero si además yo lo que busco es flexibilidad que consta de varias articulaciones en concreto o en conjunto, pues entonces trabajo un ejercicio que me permite estirar y rotar el tronco, movilizar mi escápula y además hacer partícipe a mi cadera, a mis isquiotibiales contrarios, vaya, o sea, hacerlo un poquito más conjunto y con más componentes articulares. Esa sería probablemente la recomendación. Ok, muchas gracias, prof. Tenemos otra pregunta de Cher. Dice aquí, ¿se puede hacer estos estiramientos con dolor? ¿Puede aumentar el umbral del dolor con los estiramientos? Ojo, no confundir. Una cosa es el dolor, hay que identificar cuál es el origen del dolor. O sea, si tu origen del dolor es una lesión, una alteración del tejido, pues obviamente está contraindicado. Sí, claro, está contraindicada. Cualquier aplicación, incluso hasta de fortalecimiento. Claro. El estiramiento por sí solo llega a doler, llega a molestar, no debe ser un dolor molesto. Y ojo, si el dolor que genera permanece por más de un día, generamos daño muscular. Ojo con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. El dolor, pues obviamente es parte de la sensación de estiramiento, como les decía, y el aumento del rango de movimiento va a estar completamente dado, hasta ahorita como lo hemos visto en cuanto a la evidencia, está dado por la tolerancia al dolor. Ojo, como les decía, no confundan el dolor que da el músculo por ser estirado y los tendones y todas las terminaciones nerviosas que se encuentran en la zona contra una alteración del tejido. Ok, muy bien. Tenemos la pregunta de Ricardo Piña. Sí. Dice... No, esa no. ¿O sí? Esa no. Bueno, dice aquí... no, me manda una imagen más bien. Dice, el estiramiento Rodolfo González Gaspar. ¿El estiramiento muscular tiene efectos para el pre y post ejercicios? ¿Otra vez me puedes repetir la pregunta? Dice, ¿el estiramiento muscular tiene efectos para el pre y post ejercicios? Ok,
tiene efectos para el antes y el después de la actividad física. Sí, ya lo hemos comentado, y volvemos a lo mismo. Aquí va a depender de qué es lo que tú quieras lograr. Si tú buscas que tu actividad física se vea favorecida, pues nos vamos por estiramientos dinámicos y estiramientos que se aproximen al gesto deportivo. Si tú lo que buscas es disminuir la tensión muscular o relajar al paciente o incluso mantenerlo en actividad y con fluidez, pues igual vas a tener un efecto específico. Excelente. Tenemos aquí otra persona, parece anónimo, pues no me aparece nada. Dice, hola, entonces lo ideal sería no realizar el estiramiento con crioterapia, y luego parece que tiene otra. Dice, la otra, para realizar un trabajo con mayor sinergia, sería ideal trabajar ubicando agonistas y antagonistas. Ok, me voy primero con la de la crioterapia. Una técnica interesante. Te platico una experiencia. Cuando me tocó estar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, tuvimos un paciente que no lográbamos que aumentara rango de movimiento bajo ninguna circunstancia, hasta que un compañero decidió aplicar crioterapia. Funcionó, aumentó el rango de movimiento. Ahora, mi pregunta de nuevo es, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú buscas? Si tú lo que buscas es simplemente aumentar el rango de movimiento porque necesito más rango de movimiento funcional para que me permita, por ejemplo, una marcha o una posición de sentado, es válido. Pero si tú lo ves por la cuestión funcional a nivel motriz, es decir, para ejecutar un movimiento específico, digamos ya a nivel deportivo o la marcha, que tú quieras ganar, digamos, rango de movimiento tendiente a la flexibilidad, no le vería mucho sentido, porque lo que va a pasar es que tú sabes que la aplicación de crioterapia, la aplicación de temperaturas bajas va a ocasionar, entre otras cosas, disminución de la actividad neurológica, además disminución de la temperatura. Entonces estamos poniendo todo digamos, el escenario para que el músculo pues, se encuentre vulnerable. Entonces no aplicaría, digamos, previo a una actividad deportiva específica, una actividad física determinada. Y me repites la otra, sí, repíteme la otra pregunta, por favor, porque ya se me... Dice, para realizar un trabajo con mayor sinergia sería ideal trabajar ubicando agonistas y antagonistas. Ya, sí, claro que sí. Trabajar agonistas y antagonistas porque no solamente se trata, como comentamos, de la pliometría, en la que un músculo va a transformarse, o transformarse entre comillas, de una actividad excéntrica a una concéntrica. También necesitamos coordinación muscular, porque volvemos al ejemplo de la marcha. Tengo un segmento que está en extensión de cadera y va a pasar a flexión de cadera. En ese momento el músculo cambia su contracción, pasa de excéntrico a concéntrico, pero al mismo tiempo el antagonista está pasando a excéntrico, es decir, cuando tengo una concéntrica, digamos, de flexores de cadera, tengo un excéntrico de extensores de cadera. Entonces hay una coordinación y hay una acción en conjunto. Entonces sí es muy importante y sería una clave bastante importante para lograr desarrollar un estiramiento o un ejercicio de estiramiento, un ejercicio de fortalecimiento que sea tendiente a la funcionalidad. Ok, prof, tenemos otra de Vane. Antes de una competencia de alto rendimiento, como un Ironman o un Spartan Race, supongo, ¿cuánto tiempo se debe calentar y a qué intensidad? Bueno, creo que aquí ya es un poquito más complejo contestar de forma específica, pero sí, un poquito más. Adelante, prof. Bueno, la cuestión aquí sería, volvemos a lo mismo, lo que buscamos es aumento de temperatura, principalmente, buscamos aumento de la respuesta neuromuscular. La recomendación, como bien comento, dedica 30 minutos si lo quieres ver así. O sea, en realidad, eso va a depender de cómo te has ido preparando a lo largo del tiempo. La recomendación más allá del tiempo es que logres asemejar tu movilidad a los gestos que vas a hacer. Es decir, si a lo largo de tu actividad vas a hacer saltos o vas a hacer movimientos repetitivos, pues tratar de generar precisamente movilidad y tratar de generar este calentamiento o esta preparación orientada a los gestos que vas a ejecutar. Principalmente lo recomiendo esto pues en la cuestión de realizar en entornos que tiendan a ser con temperaturas bajas. En temperatura alta, pues no puedes aumentar más la temperatura de lo que ya la tienes, pero más bien sería enfocarlo a que los gestos estén listos, a que tu sistema neuromuscular esté apto. Aquí, si me permites hacer una acotación, profe. Sí, hay un debate que se generó cuando me tocó dar clases, en la que yo les preguntaba a los alumnos,
qué tan necesario y qué tan correcto está haciendo que hagamos calentamiento. Porque en realidad hablar de un calentamiento nos está diciendo, y te lo digo así muy crudo, si tú necesitas prepararte para una actividad física, quiere decir que tu cuerpo no está preparado para la actividad física. Entonces quiere decir que tu entrenamiento no ha sido óptimo para llevarte a esa situación. Es como, por ejemplo, si te levantas, tú no calientas para caminar al baño. O sea, tú te paras y caminas, porque es una actividad que llevas tanto tiempo haciendo que tu cuerpo está completamente adaptado. Entonces aquí mi pregunta para la audiencia es, ¿no tendríamos que buscar que nuestro entrenamiento precisamente logre esa adaptación corporal para que el calentamiento sea, digamos, por demás? No estoy diciendo que esté mal, sino que simplemente no sería a lo mejor como hacia donde deberíamos orientarnos, porque es lo que finalmente como fisios buscamos. O sea, nosotros buscamos que nuestros pacientes, porque tampoco es como que le dices al paciente, a ver, se va a parar de su reposet y va a hacer 5 flexiones y se va a caminar al baño. Pues no, o sea, tú lo que buscas es que el paciente tenga la capacidad de pararse y de un movimiento caminar. ¿Por qué? Pues porque busques adaptar su cuerpo. Entonces, probablemente más allá de pensar en calentamientos, debamos de voltear a ver el entrenamiento, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Ok, bien, voy a leer otra pregunta. Ahorita ya les van a estar avisando. Vamos a cerrar preguntas en 2 minutitos más. De acuerdo. ¿Sale? Dice aquí, espérame. Saúl, alguna vez escuché que un entrenador y fisioterapeuta recomendaba estiramiento para relajar antes de dormir, lo cual recomendaba en lugar de estirar justo después de hacer ejercicio. Es recomendable. Pues te va a ayudar para relajarte y para disminuir como tu tensión. Es recomendable siempre y cuando ese sea tu objetivo. Ok. Volvemos a tener otra pregunta de John Ray. Un paciente con limitación articular después de un posoperatorio de rodilla debe hacer estiramiento forzado. Nunca debe hacerse un estiramiento forzado, más bien debemos ubicar bien el objetivo y el para qué el estiramiento. Hay técnicas de estiramiento, no sé si recuerdas a lo largo de la plática, de la clase, que comentábamos que el tendón no tiene o tiene muy poca propiedad elástica, no tendría por qué estirarse. Pero ojo, recuerda que hay estructuras, principalmente las fibrosas y las que se componen de colágeno, que después de un tiempo sin movimiento tienden a generar lo que conocemos como fibrosis. Por un lado, tenemos que buscar hacer dos cosas. Uno, disminuir o romper esa fibrosis y por otro lado, deformar el tejido que ahora está cortado. Más allá de hacer un estiramiento forzado, sería buscar una técnica de estiramiento que tienda a la deformación del tejido que quiero. Una recomendación que te puedo hacer para ese tipo de, para esa necesidad es aplicar un tipo de estiramiento que se llama estiramiento mecánico prolongado, que consta de poner, por ejemplo, peso o poner alguna especie de máquina, puede ser un movilizador, que estos movilizadores, estos pesos, lo que hacen es que colocan a la estructura en una posición de estrés tal que tienden a deformar el tejido, no el muscular, porque el muscular pues es elástico, pero sí el colagénico. El peso, de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a Caroline Kirchner, hace mención que se maneja de un 5 a un 10% del peso corporal del individuo. Entonces podría ser esa la opción, pero ojo, nunca forzar. ¿Por qué? Porque a forzar no sé si te refieras como llevar a límites como más allá de lo que Yo pueda creo que se refiere, prof, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Yo creo que se refiere más a esta cuestión de cuando hay abordajes de postquirúrgicos de ligamento cruzado anterior o que hay abordajes de meniscopatías, donde queda con una flexión que evidentemente los ortopedistas indican, y esa flexión fisiológica de 20, 25 grados que dejan hasta los 30 grados, tal vez a lo mejor después se refiere, yo creo que para llevar a la extensión normal de rodilla, que en este caso sería de 0 grados. Ajá. Entonces, tal vez yo creo que se refiere a esto, no sé. No okay. sé si sí, mi recomendación es este tipo de estiramientos, los estiramientos mecánicos prolongados. Nada más sí tener mucho cuidado, vuelvo a lo mismo. No se trata mira, el estiramiento, hoy por hoy, si tú agarras y le dices a un entrenado que vaya, no sea de gimnasta, o no sea un gimnasta, o no sea un balletista, o una balletista, o si tú agarras y le dices a un paciente, vamos a estirar, su cara no es de felicidad, te lo prometo. Porque
sea, en automático relacionan estiramiento con dolor. Y te apuesto lo que quieras que los terapeutas en el lugar asocian estiramiento con ya va a gritar el paciente otra vez. Entonces, el estiramiento no debe de estar, o sea, no debe de ser sinónimo de sufrimiento. El estiramiento debe de ser sinónimo de, ok, o me voy a relajar o me voy a mover de una manera más simple. Entonces, más allá de aplicar estiramientos forzados, escoger una técnica ideal para. Recuerda que la flexibilidad no solamente es de una articulación, o sea, y es un error común. Queremos aumentar la flexibilidad de la rodilla estirando la rodilla, pero se te olvida la cadera, se te olvida el tobillo, o sea, todo eso tiene que ver, ¿eh? Porque claro. todo está conectado, es más, hasta la columna está conectada. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, no tiene nombre. Dice, con base a lo que nos acaba de compartir el maestro Adolfo, la pregunta es, ¿recomendaría o priorizaría entrenar y fortalecer con contracciones excéntricas en lugar de concéntricas? Gracias. No como prioridad, sino como progresión. Recuerda que todo tiene un proceso. Iniciamos de manera casi siempre isométrica, tendemos a pasar a lo mejor a isométricos de estabilización y un poquito hacia la contracción concéntrica, pero hasta que tú no tengas una buena base de fortalecimiento y de fuerza, no puedes pasar a la excéntrica, porque la excéntrica, a pesar de que genera, de que recluta menos fibras, son cargas musculares de muy alta intensidad. Si bien, ojo, ahí no hay que confundir. Una cosa es una contracción excéntrica y otra es el fortalecimiento excéntrico. Cuando yo hablo de una contracción excéntrica, hablo de esa contracción que me da control de movimiento. Es decir, yo voy a dar un puñetazo y cuando doy un golpe, yo estoy activando de manera concéntrica el tríceps y excéntrica el bíceps. Ahí hay una contracción excéntrica que me da control. ¿Para qué? Para que mi articulación no sufra. Eso es una contracción excéntrica como tal. Pero cuando hablas de entrenamiento excéntrico, ya hablamos de otra cosa completamente diferente, en la que las cargas que se aplican son muy elevadas en cuanto a la capacidad de carga del músculo. No tanto la cuestión de priorizar sobre las excéntricas, sino más bien dosificar las excéntricas junto con las concéntricas para que puedas migrar a la pliométrica. Esa sí es como, o sea, ese es un punto clave. Si al paciente tú lo mandas a su casa cuando logró los concéntricos, te faltó excéntrico y pliométrico. O sea, el paciente lo tienes que mandar ya una vez que logre pliometría. Ok, prof. Estoy checando más mensajes, permíteme. Dice aquí... Dice Calen. Sí. ¿Qué tipo de estiramiento es el ideal para una persona que hace un entrenamiento diario? El estiramiento es el ideal para una persona que hace un entrenamiento diario. Entrenamiento depende de qué tipo de entrenamiento estamos hablando, pero vuelvo a lo mismo. Lo ideal es hacer un estiramiento completamente dinámico. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Tenemos Mario, otra pregunta. ¿A qué se debe el espasmo muscular durante el estiramiento activo? El espasmo muscular durante el estiramiento activo. Permíteme un momento. Ok. ¿A qué se debe el espasmo muscular durante el estiramiento activo? Se debe puede deberse a dos factores principalmente. El primero, un sobreestiramiento, un estiramiento más allá de la capacidad del músculo. O en otro caso, que no haya una buena coordinación muscular, que haya una mala inervación recíproca y obviamente el músculo encargado del movimiento esté ejerciendo más fuerza de la que el músculo encargado de controlar pueda tolerar. Claro. ¿Qué tanto aquí, profe, esta es pregunta mía, qué tanto aquí tenemos, porque comentábamos hace tiempo tú y yo, de forma privada, sí, sobre los desequilibrios hidroelectrolíticos. Ajá. ¿Qué tanto tiene? Porque ahorita con lo que están preguntando los espasmos, creo que sería importante tocar el tema del desequilibrio hidroelectrolítico. No sé si en la evidencia actual muestre algo de significativo sobre el desequilibrio hidroelectrolítico. En esos artículos que revisé, en esta evidencia científica que recién revisé, no pude encontrar nada relacionado con esta cuestión del desequilibrio hidroelectrolítico. Sin embargo, sí hace mención
a la cuestión de el adecuado flujo sanguíneo, el adecuado flujo de nutrientes, que es producto de un entrenamiento de estiramientos dinámico. Más bien es eso. Ok. Más allá a lo mejor de que comenten de que hay a lo mejor un déficit, es más bien que el estiramiento dinámico tiende a favorecer una buena nutrición muscular. Ok, muy bien, leemos otra. Dice aquí la Lord otra vez. Sí. Muy bien, dice, hablando de cambios más permanentes en la flexibilidad de los jugadores, ¿sería más efectivo mejorar la contracción de cadenas musculares? Entre paréntesis pone trabajo efectivo de agonista-antagonista. Creo que esto ya también lo habíamos comentado, ¿no? Sí, sí, y recuerda que la flexibilidad, por la evidencia científica que revisamos, la flexibilidad no tiene un aumento a largo plazo, más bien sería una cuestión de adaptación de movilidad general del cuerpo. Ok, muy bien. Y tenemos otra pregunta de Cher. Dice, Sí. ¿cuántas veces a la semana se recomienda hacer estiramientos globales y pliométricos en general con el fin de salud? Ok, en los artículos que te menciono, no sé si recordarás el artículo de los pacientes de 55 años y los pacientitos, los pequeños, los niños en los que se aplicó en escuelas. Se menciona que el programa de estiramientos que se les aplicó a ellos no era mayor a dos veces por semana. Se descubrió que en realidad el que se aplique más veces no tendría ningún efecto en cuanto a, digamos, que sea más dramático el resultado, digamos, que tengamos un resultado mucho mayor. No cambia. Más bien hacerlo parte del proceso. Ahora volvemos a lo mismo. Si entrenas diario, pues lo ideal sería que el programa de estiramientos esté dentro del programa de fortalecimiento incluido y vaya, vas a estirar cuando fortalezcas, o sea, es un hecho, no es como que si yo entreno fortalecimiento 3 veces a la semana, 2 hago estiramientos, no, porque tendemos otra vez a lo mismo, a separar estiramiento de fortalecimiento y no es lo que queremos para lograr funcionalidad. Ok, muy bien, pero pues ya cerramos las preguntas. Bueno, aquí hay una en Facebook que Ajá, no se pudo conectar también. Itzel Coque. ajá. Entonces, dice, entonces no importa el calentamiento al hacer levantamientos de peso. Depende si haces estiramientos estáticos o si haces estiramientos pasivos, sí va a influir porque lo que vas a hacer es que vas a disminuir la tensión muscular general y entonces la capacidad de generación de fuerza, es decir, el rendimiento, sí se van a ver afectados. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que hay demasiado que saber de esto. Yo creo que hay mucha evidencia actual que sí está rompiendo paradigmas y muchas veces que nosotros formados como fisioterapeutas y formados como profesionales del área de la salud nos llevan a siempre quedarnos con lo que nos dijo el profesor, ¿no? Así es. Muchas veces, sin agraviar, ambos somos profesores, ¿no? Evidentemente. Exactamente nos pasa. Pero yo creo que sí es importante hacerle ver a la audiencia, y considero que muchos seguramente tendrán la misma filosofía, el hacerles estar constantemente pegados a la evidencia científica actual. Claro. Eso por lo menos es lo que yo recomendaría. No sé si tú, prof, nos pudieras hacer alguna recomendación para la audiencia, alguna recomendación directa para estudiantes, por ejemplo. Sí. Adelante, prof. Sí, claro, dos recomendaciones. Obviamente hago extensiva tu invitación para la revisión de evidencia científica actual, pero creo también hay bastante evidencia científica que si bien no es actual, es base de lo que la evidencia científica tiene hoy. Como les comentaba, tengo dentro de los artículos que les vamos a compartir, podrán darse cuenta que citan a Klaus Weimann. Klaus Weimann es alemán y es un pionero en el entrenamiento y varios artículos lo referencian. ¿Por qué? Porque él desarrolló estudios sobre fundamentos que hoy por hoy pues están precisamente dando pie a estos nuevos artículos, a estas nuevas investigaciones. Entonces también no olviden el fundamento, que del fundamento muy pocas veces van a encontrar evidencia científica actual, a menos de que de repente haya un cambio radical, ¿no? Como que apareció un color nuevo. Pero en realidad no olviden el fundamento, o sea, es importante la evidencia científica actual, es importante conocer técnicas nuevas, pero no se olviden de lo más básico, porque en realidad de ahí, si ustedes conocen lo básico, lo nuevo lo van a poder afrontar con un criterio diferente.
Y mi último consejo sería, prueben, no solamente se queden en leer y en la clase y digan, ay, sí, me di cuenta que los estiramientos dinámicos, pues porque lo platicaron, no, aplícalo tú, o sea, aplícalo un día si vas a salir a correr, ve cómo te sientes, aplícalo en ti, pruébalo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y como regla general, profe, no sé si tengas la misma filosofía que yo, está prohibido aplicarle a algún paciente que tú no sepas cómo se siente. Entonces, es clave, yo creo, nosotros hacernos partícipes de lo que vamos a aplicar, de lo que queremos aplicar, y pues sentirlo para precisamente poderlo compartir y poderlo dar al paciente, ¿no? Claro que sí, mi prof, muchas gracias. Fíjense que yo quiero comentar para ya cerrar este live que estaba pensando un live de 1 hora, ya nos extendimos a 1 hora 40 minutos. Te agradezco mucho tu tiempo, prof, es muy valioso para nosotros que estés con nosotros compartiendo tus conocimientos y pues agradecemos también a todos los que se unieron y estuvieron participando en esta live class, que es la primera de muchas que vamos a estar haciendo y espero que el prof nos dé un segundo módulo, estaría increíble. Creo que hay muchas dudas que todavía pudieran surgir acerca de la dosificación, acerca de más cosas. Entonces, quiero mandar pues un saludo a todos los que se unieron, a todos los que de verdad estuvieron contribuyendo con preguntas, porque al final de cuentas eso hace mucha retroalimentación y recordarles que, pues como siempre, vamos a estar contribuyendo a los profesionales de la salud por medio de la evidencia actual. Es bien importante que empecemos a tomar como profesionales esa cuestión de estar leyendo constantemente lo más actual y no quedarnos siempre con lo que a veces aprendimos hace 5, en el mejor de los casos hace 2 años, hace 5 años, pero a veces pues hace más de 7, 8, 10 años, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo nada más reitero, DC Acamedics para que nos sigan en DC Acamedics en Instagram, en Facebook y nos regalen un follow y un like, sería excelente. Y pues vamos a seguir trabajando con todo este tipo de material. Otra cosa y otra invitación que quiero hacerles para todos es el día jueves de esta semana, me parece que es jueves que, prof, no recuerdo que estamos 29, sería que jueves 2. Creo que sí. Jueves 2, me parece. Este jueves, esta semana, a las 7:30 vamos a tener, te invito también, prof, al live de Conociendo a tu ponente. Este live que va a ser, ahora nos va a dar honor en recibir el licenciado y maestro especialista en agentes físicos Andrés Rosas Heredia, que es con el que vamos a tener nuestro curso de abordaje de caso clínico mediante la corriente pulsada de alto voltaje y sus efectos en la reparación tisular. Entonces, pues te invito, prof, también a que formes parte de este evento que vamos a tener el jueves, igualmente 7:30 por Facebook. Así Gracias. Es que, pues, no sé qué te parece, nos das una segunda cápsula, la agendamos y le decimos a tu audiencia, porque tuviste una audiencia de más de 100 personas. Ok. Entonces, ¿qué le dices a tu audiencia? ¿Va a haber segundo o no va a haber segundo? Pues yo creo que sí, yo creo que a prepararlo, a pensarlo para... voy a tratar de abordar un poquito lo que pues ahorita estuvieron con las duditas, las preguntas, vámonos a ver si podemos abordar por ese lado. No sé si ya me estoy yo solito echando porras, pero no sé si lo vea bien usted, profe. Yo creo que está perfecto. Yo creo que hiciste un gran trabajo y muchas gracias por compartirlo aquí con DC Acamedics. Recuerda, es tu casa. Gracias, gracias. Bueno, pues nos despedimos y muchas gracias. No sé si quieres mandar algún saludo específico, prof. No, nada más a toda la gente que nos acompañó. Muchas gracias y espero verlos por aquí otra vez. Aquí nos seguimos viendo entonces. Muchas gracias por todo, muchas gracias por sus reacciones y muchas gracias por sus preguntas. Seguimos en contacto y pues denle like a la página @DC Acamedics. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.